Buenas tardes, Erika. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu generosidad de prestarte a este ciclo de entrevistas, un jueves santo a la tarde. Y bueno, espero que lo disfrutes y que sea un momento ameno para ti y para que puedas compartir los conocimientos con los estudiantes de la carrera. Bueno, muchas gracias a vos, Francisco, por haberme invitado. La verdad que me gustó la propuesta, me gusta el espacio que estás generando a partir del cambio de los videos. Y bueno, colaborar en lo que pueda y comentarles un poco de lo que trabajo. No sé si es mucho interés. Perfecto, seguro que sí. Bueno, yo sé que trabajas sobre el conflicto ambiental. ¿Qué nos puedes decir de esto? A qué denominas en tu línea de trabajo o cuando se genera un conflicto ambiental? Bueno, sí, ese es como mi tema central, que lo fue en mi tesis de maestría y lo continúo en mi tesis de doctorado. Concretamente trabajo con conflictos ambientales derivados de, en términos generales, el extractivismo, en términos muy particulares y muy precisos, lo que es el extractivismo agrario. Por conflicto ambiental desde el punto de vista de una definición más bien, si se quiere, podríamos decir técnica, se entiende que son aquellos conflictos que se generan por diferentes intereses, diferentes maneras de ver, diferentes maneras de pensar y de sentir lo que, y acá esto es un posicionamiento político, se denomina bienes comunes. Entonces son aquellas disputas que se dan en torno a el uso, la apropiación o la propiedad, la disposición y también el goce de estos bienes comunes. Eso desde el punto de vista más bien, si se quiere, teórico, entendiendo que hay diferentes valoraciones que tiene la gente en relación a esos bienes comunes. Digo, y aclaro con esto, bienes comunes es un posicionamiento más bien político, porque es la teoría con la que yo trabajo, es lo que quizás en términos más generales o más llanos se podría llegar a entender como recursos naturales. Desde la perspectiva que yo trabajo no se los entiende como un recurso, sino más bien se lo entiende como un bien que nos pertenece a todos, que debemos cuidarlo, que debemos protegerlo, que todos tenemos el mismo derecho de hacer un uso y goce de los bienes que nos provee la naturaleza. Además de lo que te acabo de comentar, me parece que una parte muy importante que hay que tener en cuenta es que los conflictos ambientales no necesariamente surgen cuando hay un problema ambiental concreto, como por ejemplo una contaminación, ¿sí? Los problemas ambientales más bien surgen cuando hay disputas de sentido en relación a esos bienes comunes. Es decir, si yo, por ejemplo, comunidad, entiendo que determinada actividad productiva o determinada organización en particular está generando un daño en el ambiente que me rodea, puede desatar un conflicto ambiental, aunque no necesariamente esa organización o esa actividad esté, por ejemplo, contaminando. Claro, No sé sí, si me sí. explico. Es sumamente interesante porque el concepto de cuándo hay contaminación o cuándo no lo hay también es político, porque depende de una normativa que se hizo, de una resolución, pero queda claro que bajo la línea que trabajas hay personas que pueden no coincidir con esa interpretación de la normativa y ser mucho más como sensibles justamente a cierta afectación del medio ambiente. ¿Eso es así? Exacto, sí, acá digamos la cuestión, si se quiere más bien legal, por supuesto que sí es importante cuando uno hace un trabajo de análisis o de investigación, pero no necesariamente para una comunidad esa cuestión legal
que nos indique, por ejemplo, cuándo sí o cuándo no hay contaminación, los parámetros que puedan llegar a determinar la presencia o ausencia de contaminación, no son un aspecto relevante. Entonces, si una comunidad desde el vamos no tiene en consideración esos aspectos y considera que determinada actividad está dañando el ambiente que lo rodea, su medio ambiente, puede desatarse un conflicto ambiental. Perfecto. Porque hay una disputa de sentido, una disputa de interpretación, si querés también una disputa de poder en relación a ese bien común. Bien. Que desde el punto de vista de una comunidad se puede estar poniendo en riesgo. La Ahora, percepción del riesgo es algo muy importante. claro. Y esa percepción, ¿cómo se...? Porque hemos visto a través de los años de la consultoría ambiental que hay ciertas percepciones que son un poco más históricas, más elaboradas, más que tienen una línea cultural, histórica, y hay otras percepciones más como inocentes o más New Age, ¿no es cierto? Me imagino que debe ser muy difícil en tu trabajo empezar como a discernir esa atribución de sentido a lo ambiental, al ecosistema en sí mismo. Sí, es complejo, pero particularmente con el caso que yo trabajo, el caso de investigación que yo trabajo, en ese caso es relativamente sencillo encontrarlo por el hecho de que la comunidad tiene un vínculo muy fuerte con comunidades originarias. Entonces, el aprendizaje que ha tenido esta comunidad en la que yo trabajo o a partir del contacto estrecho con comunidades originarias, les ha permitido incorporar otro tipo de cosmovisiones en relación a lo que es la naturaleza y al cuidado de la naturaleza o de la Pachamama. Y acá se debe ver muy claro también otra concepción que es lo individual y lo colectivo, ¿no? Debe ser un abismo la diferencia en cómo la atribución de sentido a lo colectivo, justamente, ¿no? Hablas de los bienes comunes, ahí está, se vuelve a aparecer la palabra, como diferencia de una sociedad que nos invita más al individualismo. Sí, claro, y de hecho te diría que casi uno podría pensar que es como encontrar estos pensamientos colectivos en una sociedad que tiene una tendencia individualista, es casi una perla, digamos, ¿no? En términos muy generales, este tipo de conflictos ambientales que se llevan, que uno va viendo, digamos, surgen de forma colectiva. Hay una construcción colectiva, una preocupación colectiva de parte de una comunidad, tienen miedo, perciben que hay un riesgo, y a partir de ahí es cuando se empiezan a organizar, generalmente de manera asamblearia, o sea, de manera muy horizontal, para hacer frente a esa situación que ellos consideran riesgosa o amenazante. Entonces, en este marco de la cuestión de conflictos ambientales, lo colectivo prima por sobre lo individual. De hecho, cuando uno trabaja con asambleas ambientales, se da cuenta, digamos, de que si bien suele haber vamos a decir, como alguna voz cantante, en el sentido de que sea alguna persona que por ahí hable en nombre de la asamblea, en términos generales esa persona es designada de manera colectiva porque le reconocen determinadas capacidades, por ejemplo, para hablar con los medios de comunicación. Pero todas las decisiones que se tomen en relación a las acciones que se van a realizar, a qué no se va a hacer, qué se va a decir, qué no se va a decir en el marco de un conflicto ambiental, son todas tomadas de manera colectiva. Claro. Y en el caso particular que yo trabajo, una de las cosas que vengo elaborando, que me parece a mí bastante interesante, tiene que ver con una estrategia que han desarrollado en esta asamblea,
que tuvo que ver con lo que los mismos asambleístas denominaban como de múltiples cabezas. Y esa estrategia era más bien diferentes personas designadas para los diferentes frentes de batalla, como ellos también lo mencionan y los nombran. Entonces, si bien, como decía, todas las decisiones se articulan de manera colectiva al interior de la asamblea, después, por ejemplo, para ir a hablar con el aparato legislativo había un representante, para ir a hablar con el aparato ejecutivo había un representante, para ir a hablar con los medios de comunicación había un representante, ¿sí? Entonces el discurso, la acción y la estrategia está decidida de manera colectiva, aunque de cara a los otros actores intervinientes en el conflicto, fuese una, dos o tres personas las que se podían llegar a identificar como las líderes o las lideresas de ese conflicto. Sí, mientras decías eso me acordaba del caso de Berta Cáceres, ¿no? También es un caso triste, que también me imagino que esta forma de articularse también es una forma de protección, porque, bueno, han sido años muy, vos lo sabes mejor que yo, han sido años muy sangrientos para todos los activistas y bueno, Centroamérica ha dado la nota en ese sentido. Sí, totalmente. Es como una dinámica también de protección, Bueno, aunque eso no garantiza, y al menos eso es lo que yo puedo observar en el caso de investigación que yo vengo trabajando, eso no garantiza que las personas identificadas de manera individual no reciban algún tipo de presión o algún tipo de amenaza por el tipo de resistencia que están llevando a determinada actividad productiva. bueno. Este año particularmente lo que es en la región del Cauca en Colombia, en relación a la persecución de los líderes sociales y campesinos ha sido terrible, digamos. De hecho, los primeros meses del año había más muertos que días. Qué terrible. Por eso es importante que estas cosas se nombren y se digan. Erika, te voy con un concepto técnico que seguro trae dudas y consultas. ¿Qué diferencia hay entre el extractivismo clásico y el neoextractivismo? ¿Cuándo nos damos cuenta cuándo es uno y cuándo es otro? Bien, esa es una diferencia, digamos, si bien teórica, también más bien política. Se empezó a hablar de el extractivismo entendida como una actividad extensiva e intensiva que agote el recurso sobre el cual está trabajando. ¿Sí? Digo, pensamos en la minería, por ejemplo, como la actividad paradigmática del extractivismo. Se desbasta toda una montaña, se extrae el mineral que de ahí interesa desde el punto de vista más bien económico y listo, ya está. En el caso del agro sucede lo mismo, hay determinados cultivos, como por ejemplo el cultivo de la soja, que practicado de manera intensiva, sin una rotación, va desgastando, digamos, el suelo. Entonces también ahí se habla de un extractivismo agrario. En relación al neoextractivismo tiene mucho que ver con un concepto que elaboró Maristeles Vampa. Ella hablaba de el paso del consenso de Washington al consenso de los commodities, ¿sí? Que es cuando estos commodities empezaron a partir de el 2008 a tener un elevado, sobre todo los commodities derivados de la actividad agrícola, empezaron a tener un elevado valor en el mercado, entonces la actividad se hizo cada vez más intensiva y extensiva, se desmontaron muchas más extensiones de bosque nativo para destinarlas a la agricultura y se empezó a hacer uso de territorios, de lugares que antes eran considerados como inservibles. Hoy en día, y esto es una de las características del neoextractivismo, es extraer
de todos lados, incluso de los lugares donde antes se consideraba que no era posible, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, encontramos cultivo de soja en lugares en donde antes no se practicaba esa actividad. Ujú. Sí, que va también asociado, bueno, con lo transgénico, como bien decías vos, y con otras operaciones tecnológicas, tal cual. Exacto, sí. La cuestión de la biotecnología, digamos, marca también la posibilidad de que se desarrolle un neoextractivismo. Claro. Para ir terminando y agradeciéndote nuevamente, te nombro tres palabras y a ver qué se te viene a la cabeza. Costa Rica, ruralidad y comunidades campesinas. Lo que se me viene en la cabeza, primero y principal, fue una experiencia hermosa, de mucho aprendizaje, de mucho intercambio, y de mucha sensibilización también, ¿sí? Pero particularmente recuerdo una experiencia en una charla que tuvimos con mujeres campesinas de Costa Rica. Para explicar un poco, digamos, fue una semana de un trabajo vivencial con campesinos y campesinas de Costa Rica, en muchos casos, digamos, quedándonos en sus propias casas, por lo tanto el intercambio era permanente. Estas mujeres campesinas pertenecen a una comunidad que particularmente la comunidad recibe el nombre de Finca, Finca 9, y lo llamativo es que esta comunidad, en términos generales, viene luchando por la posesión de las tierras. ¿Qué sucede? Esas tierras en las que ellos habitan actualmente pertenecían a una compañía frutícola de Estados Unidos. La compañía vino, empezó a realizar cultivos extensivos de determinadas frutas como la piña y la banana, y después, de golpe y porrazo, la empresa se fue, dejando a todas estas personas sin trabajo. Entonces, y pese a que las tierras no eran de ellos, siguieron trabajando la tierra porque era el único sustento económico que ellos podían tener. El Estado costarricense, en la actualidad, a muchas familias le fue reconociendo la propiedad de esas tierras, pero esa propiedad de esas tierras es negada hasta al menos cuando yo tuve el intercambio, que fue 2017-2018, todavía es negada a las mujeres campesinas, sean mujeres divorciadas, sean mujeres solteras, sean mujeres viudas. Y el principal argumento en torno de eso es que la mujer no puede trabajar la tierra, que la mujer no tiene la fuerza, por ejemplo, que tiene el hombre para así poder labrar la tierra o levantar un cultivo. Entonces, debido a eso, esas mujeres que pertenecen a la comunidad, que son parte, que lucharon, digamos, frente al Estado junto con el resto de los miembros de la comunidad, siguen luchando para que se les reconozca la propiedad de la tierra. Eso me parece como extremadamente llamativo, en el sentido de que también nos abre todo un espectro de cómo la cuestión de género está presente cuando uno trabaja con cuestiones de ruralidad, con cuestiones campesinas indígenas, con cuestiones vinculadas a los procesos de agricultura campesina, de agricultura familiar. Claro. Y sí, el patriarcado como que se cuela y se filtra en todos los aspectos de la vida y el medio ambiente lamentablemente no queda de lado en ese sentido. Sí, se hace muy difícil pensar y trabajar el- en el marco del sistema sin entenderlo como el sistema capitalista, patriarcal, moderno, pero a su vez también colonial, digamos.
yo parto de entender, digamos, la situación actual en la que yo me encuentro desarrollando mi trabajo a partir de esa premisa. Yo estoy trabajando en un contexto que está inserto en un sistema económico capitalista, patriarcal, moderno y colonial. No puedo dejar de pensar las cosas desde ahí. De hecho, si nos remontamos a los tiempos históricos y pensamos todo lo que sucedió en 1492 con lo que muchos autores a los cuales adscribo denominan la invención de América Latina, vos te das cuenta que ahí, digamos, hubo todo un paradigma extractivista que perdura hasta el día de hoy. Totalmente. Llamémosle extractivismo o neoextractivismo, digo, o sea, la acción en sí fue la misma, el despojo y el saqueo. Y no solo de los bienes comunes, ¿sí? Sino también el despojo y el saqueo de lo cultural, de lo religioso, de lo subjetivo, de todo lo que en el fondo nos hace cuerpo. Ujú. Me hace acordar mucho a Rita Segato, a Quijano, a Lev, a Galeano, todos Sí, autores andan dando vueltas todos por acá. que uno ya los ve como, ve los libros y los ve como un amigo más. Bueno, Erika, Totalmente. muchísimas gracias, muy interesante y seguro que te voy a estar convocando nuevamente para seguir profundizando en otros aspectos de tu investigación. Bueno, gracias, Francisco. Gracias a vos por la invitación, en serio. Bueno, que andes muy bien, nos vemos, gracias, Hasta luego. chao, chao.